Bienvenidos a la clase. El tema para el día de hoy es la estructura de la base de datos relacional. El modelo relacional representa la base de datos como una colección de relaciones. Cada una de estas relaciones se parece a una tabla de valores o a un fichero plano de registro. El modelo relacional se ha establecido actualmente como el principal modelo de datos para las aplicaciones de procesamiento de datos. Ha conseguido la posición principal debido a su simplicidad, ya que facilita el trabajo del programador en comparación con otros modelos anteriores como el de red y el modelo jerárquico. Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas, a cada una de las cuales se le asigna un nombre exclusivo. Cada fila de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores, dado que cada tabla es un conjunto de dichas relaciones. Hay correspondencia entre el concepto de tabla y el concepto de relación, del que toma su nombre el modelo de datos relacional. Como las tablas son relaciones, se va a utilizar el término matemático relación y tupla en lugar de tabla y fila. Cada una de las columnas de la tabla son los atributos de la relación. Cada atributo tiene un conjunto de valores permitidos que se llama dominio, y también es posible que varios atributos tengan el mismo dominio. Aquí tenemos la relación, está el nombre, sería estudiante. Los atributos son cada columna. En el encabezado escribimos el nombre del atributo, en este caso nombre, número de estudiante, clase y especialidad. La fila que comúnmente le llamamos, aquí lo llamaremos tupla, es el término en el modelo relacional. Y tenemos el otro término que es el dominio, los posibles valores que pueda tener un atributo. Un dominio es un conjunto de valores atómicos. Por atómico se entiende que cada valor de un dominio es indivisible, o sea, no se puede dividir en lo que al modelo relacional se refiere. Una forma común de especificar un dominio es indicar un tipo de dato desde el que se dibujan los valores de este. Por ejemplo, el dominio para los números de teléfono fijo, podríamos decir que es el conjunto de los 8 dígitos que componen los números de teléfono en nuestro país. En los números de teléfono móvil, igual el conjunto de los 8 dígitos que componen los números de teléfono móvil en nuestro país. En el documento nacional de identidad es el conjunto de documentos nacionales de identidad válidos en nuestro país. Porque un número de identidad de una persona que no ha nacido no existe. Recordemos que en nuestro país el número de identidad indica el departamento, luego el municipio, luego viene el año. O sea que por el momento no puede haber un número de tarjeta que el año sea 2025, por ejemplo, o 2022. Estamos en el 2021. Entonces ese documento no entraría dentro del dominio de documento nacional de identidad. Para nombres, el dominio sería el conjunto de caracteres que representan el nombre de esa persona. Para la media notas curso, los posibles valores obtenidos al calcular la media de las notas obtenidas por un alumno a lo largo del curso. Y debe de ser un valor punto flotante comprendido entre 1 y 100. Edades de empleado, el dominio sería las posibles edades del empleado de una empresa, la cual debe estar comprendida entre 16 y 80, supongo. Para nombres de departamento académico, el dominio sería el conjunto de nombres de los departamentos académicos de la universidad, como ser informática administrativa, enfermería, ingeniería agroindustrial, técnico en café, entre otros. El código de departamentos académicos, el dominio sería el conjunto de códigos de los departamentos. Un dominio cuenta con un nombre,
un tipo de dato y un formato. También se puede facilitar información adicional para la interpretación de los valores. Por ejemplo, un dominio numérico como peso de la persona debería contar con las unidades de medida, si es en kilogramos o si es en libras. Por ejemplo, un formato podría ser para números de teléfono fijos, que podríamos decir que cada uno de los caracteres de esta forma representa un dígito. Un valor de dominio que es miembro de todos los dominios posibles es el valor nulo, ya que este indica que el valor es desconocido o un valor que no existe. Por ejemplo, puede ser que tengamos un atributo, un número de teléfono, y que alguno de empleados o clientes no tenga un número de teléfono. Entonces, ese valor tendría que ser nulo para indicar que el valor se desconoce o que no existe. Debemos de evitar, en lo más que se pueda, tener atributos con valores nulos, porque provocan dificultades cuando se quiere tener acceso a la base de datos o hacer actualizaciones. Cuando se habla de base de datos, se debe diferenciar entre el esquema de la base de datos o el diseño lógico y el ejemplar de la base de datos, que es una instantánea de los datos en un momento dado, o el posible estado que pueda tener en la base de datos. El concepto de relación corresponde al concepto de variable en los lenguajes de programación. Entonces, el concepto de esquema de relación corresponde con el concepto de definición de tipos de lenguaje de programación. Es conveniente dar un nombre a los esquemas de las relaciones, igual que se dan nombre a las definiciones de los tipos de lenguaje de programación. Que se adopte el convenio de utilizar nombres en minúscula para las relaciones y nombres que comiencen con una letra mayúscula para los esquemas de las relaciones, como lo tenemos aquí en este ejemplo. Esquema empleado tiene el atributo número de empleado, nombre de empleado y sueldo, y la relación empleado lo hacemos en minúscula, y aquí tenemos dentro del paréntesis diría esquema empleado, que tiene asignado estos valores: el número de empleado, el nombre del empleado y el sueldo. Tenemos otro ejemplo de esquema: estudiante, que tiene el nombre, el DNI, el teléfono particular, la dirección, el teléfono del trabajo, la edad y la media nota del curso. Aquí decimos que es una relación de 7 niveles porque el grado de una relación es el número de atributos que tiene. En este caso hay 7 atributos, entonces la relación es de grado 7. El concepto ejemplar de relación y corresponde al concepto de valor de una variable en los lenguajes de programación. El valor de una variable puede cambiar con el tiempo de manera parecida al contenido del ejemplar de una relación, que puede cambiar con el tiempo cuando se realiza una actualización. El concepto de superclave, clave candidata, clave primaria, así como se aplican en el modelo entidad de relación, también lo aplicamos en el modelo relacional. Si una base de datos relacional se basa en las tablas derivadas de un esquema entidad de relación, es posible determinar la clave primaria del esquema de una relación a partir de las claves primarias de los conjuntos de entidades o de relaciones de las que se deriva el esquema. El esquema de una relación puede incluir entre sus atributos la clave primaria de otro esquema. Este atributo es una clave externa o una clave foránea, que hace referencia a la otra relación. A la relación que contiene la clave externa o foránea también se le denomina relación referenciante, y a la otra relación se le denomina relación referenciada de la clave externa o foránea. Un esquema de base de datos junto con la dependencia de clave primaria
y clave foránea o externa se pueden mostrar gráficamente mediante diagramas de esquema. Cada relación aparece como un cuadro con los atributos listados dentro de él y el nombre de la relación en la parte superior. Si hay atributos clave primaria, una línea horizontal une el cuadro con los atributos de clave primaria listados sobre ella. Las dependencias de la clave foránea o externa aparecen como flechas desde los atributos clave. Las dependencias de clave externa o foránea aparecen como flechas desde los atributos clave foránea de la relación referenciante a la clave primaria de una relación referencial. Los esquemas con un diagrama entidad de relación en particular no muestran explícitamente los atributos de clave foránea, mientras que los diagramas de esquema en el modelo relacional sí los muestran. Aquí tenemos el ejemplo de un diagrama de esquema, la relación empleado y departamento. Tenemos la clave primaria para empleado, el número de empleado, la clave primaria para departamento sería el código de departamento. Código de departamento en empleado es una clave externa o foránea que hace referencia a la clave primaria código de departamento. Y tenemos otro ejemplo de diagrama de esquema para la base de datos relacional empresa. Aquí lo tenemos sin las claves externas o foráneas. Aquí están representadas las claves externas o foráneas en la que decimos que DNI director hace referencia a DNI en la relación empleado. DNO hace referencia al número directo de departamento. Super DNI hace referencia a DNI empleado. Aquí tenemos al número directo, hace referencia al número directo de departamento. Tenemos un directo proyecto que hace referencia al número departamento en la relación departamento. NumProy hace referencia a un proyecto de la relación proyecto. DNI empleado hace referencia al DNI de la relación empleado. En el modelo relacional, cada valor en una tupla es un valor atómico, o sea, no se puede dividir en componentes dentro del esqueleto del modelo relacional básico. Por lo tanto, no se permiten los atributos compuestos ni los atributos multivalorados. Los atributos multivalor deben representarse en relaciones separadas, mientras que los atributos compuestos lo están solo por sus atributos de componente simple en el modelo relacional. Generalmente existen muchas restricciones en los valores de un estado de base de datos. Estas restricciones se derivan de las reglas del minimundo que la base de datos representa. Las restricciones, por lo general, se dividen en tres categorías principales, que es la restricción que son inherentes al modelo de datos y que reciben el nombre de restricciones implícitas o inherentes basadas en el modelo. Por ejemplo, la restricción de que una relación no puede tener tuplas duplicadas es un ejemplo de esta categoría. La segunda categoría es restricciones que pueden expresarse directamente en los sistemas del modelo de datos. Por lo general, se especifican en el lenguaje de definición de datos. Y la llamaremos restricciones explícitas o basadas en el esquema. Y la tercera categoría, restricciones que no pueden expresarse directamente en los esquemas del modelo de datos y que por consiguiente deben ser expresadas e implementadas por programas. Estas restricciones son las semánticas basadas en aplicación o reglas de negocio. Estas están relacionadas con el significado y con el comportamiento de los atributos y son difíciles de expresar e implementar dentro del modelo de datos, razón por la cual suelen comprobarse dentro de las aplicaciones. Un ejemplo de esta restricción sería que el salario de un empleado no debe de exceder al de su jefe. Otra, que el número máximo de horas que un empleado puede trabajar en una semana es de 40. Hablaremos un poco de las restricciones basadas en el esquema.
Entre ellas incluyen la restricción de dominio, la restricción de clave, la restricción en valores nulos, la restricción de integridad de entidad y la restricción de integridad referencial. La restricción de dominio especifica que dentro de cada tupla el valor de un atributo A debe de ser un valor atómico del dominio A. Los tipos de datos asociados a ellos suelen incluir valores numéricos estándar para datos enteros, como entero corto o entero largo, para los reales, de coma flotante, de simple y doble posición. También tenemos los tipos de datos para almacenar caracteres, valores lógicos, cadenas de longitud que sea fija o variable, las fechas, la hora y monedas. Por ejemplo, si tenemos un atributo para edad de tipo entero, en todas las tuplas el valor para la edad debe de ser un entero. No podemos incluir en una de ellas, digamos, edad 20.8. Ahí no estaría dentro del dominio para edad. Entonces, todos tienen que ser tipo entero. La otra restricción es la restricción de clave. Una superclave especifica una restricción de exclusividad. Una clave satisface dos restricciones. Una de ellas es que dos tuplas diferentes en cualquier estado de la relación no pueden tener valor idéntico para todos los atributos clave. No pueden haber dos estudiantes con el mismo número de cuenta. No pueden haber dos personas con el mismo número de identidad. Entonces, no pueden haber dos tuplas con valores idénticos. Y la segunda es que una superclave mínima, es decir, una superclave de la cual no podemos eliminar ningún atributo y seguiremos teniendo almacenada la restricción de exclusividad de la condición. La restricción de integridad de entidad declara que el valor de ninguna clave principal puede ser nulo. Está obligada a tener un valor, porque esta clave se emplea para identificar tuplas individuales en una relación. Si se permitiera el valor nulo, significaría que no se podría identificar ciertas tuplas. Si dos o más tuplas tuvieran un valor nulo en claves primarias, no sería capaz de diferenciarse si intentáramos hacer referencia a ellas desde otras relaciones. La restricción de integridad referencial están especificadas entre dos relaciones y se utilizan para mantener la consistencia entre las tuplas de dos relaciones. La restricción de integridad referencial dice que una tupla de una relación que hace referencia a otra relación debe hacer referencia a una tupla que existe. Si no existe, no podemos hacer referencia a ella. Un conjunto de atributos de clave foránea o externa en una relación R1 es una clave foránea o externa de la relación 1 que referencia a la relación 2 y satisface las siguientes reglas. Número 1, los atributos en clave foránea o externa tienen el mismo dominio que los atributos de la clave principal de la relación 2. Por ejemplo, aquí tenemos el DNO que hace referencia a número decto en la relación departamento. Y tenemos un valor entero, aquí tenemos valor entero, número de departamento, tienen el mismo dominio. Se dice que los atributos de clave externa o foránea referencian o hace referencia a la relación 2. Y DNO referencia o hace referencia a número decto de departamento. Esta es la primera regla. La segunda regla sería que un valor de clave foránea en una tupla del estado actual de la relación 1 tampoco aparece como valor de clave primaria en alguna tupla 2 del estado actual de la relación 2 o es nulo. En el caso anterior tenemos que la tupla 1 clave foránea es igual a la tupla 2 de la clave primaria. Y decimos que la tupla 1 referencia o hace referencia a la tupla 2. En este diagrama tenemos las restricciones de integridad referencial mostradas en el esquema relacional de empresa que se los mostré anteriormente. Aquí DNO referencia o hace referencia al número de departamento,
Por ejemplo, aquí en NumPro hace referencia a NumProject. Y así lo seguimos con la flecha hacia el atributo que hace referencia. Y así podemos seguir cada una de las líneas. Salimos de la clave foránea o externa y llegamos a la clave primaria a la que hace referencia. Todas las restricciones de integridad deben estar especificadas en el esquema de una base de datos relacional. Si queremos implementarla en los estados de este. El lenguaje de definición de datos ofrece la forma de especificar todas estas restricciones de forma que el sistema gestor de base de datos pueda aplicarlas automáticamente. En el modelo relacional podemos realizar varias operaciones. Estas se clasifican en recuperaciones y actualizaciones. Las recuperaciones, el uso principal es para preguntar a una base de datos. El usuario consulta y especifica los datos que le interesa recuperar. En las actualizaciones podemos insertar, borrar y modificar. En las actualizaciones podemos realizar inserción. Se utiliza para insertar una nueva tupla en una relación. La operación borrado se encarga de borrar. En la modificación cambia los valores de algunos atributos de las tuplas que ya existen. La operación insert proporciona una lista de valores de atributos para una nueva tupla que será insertada en una relación. Esta operación no puede violar cualquiera de las restricciones que mencionamos anteriormente, que es la de dominio, si el valor dado a un atributo no aparece en el dominio correspondiente. La de clave, si el valor de dicha clave en la nueva tupla ya existe en otra tupla de la relación, no podemos realizar la inserción. La de integridad de entidad, si la clave principal de la nueva tupla es nulo, tampoco podemos hacer la inserción. Y la restricción de integridad referencial, si el valor de cualquier clave foránea o externa en la tupla se refiere a una tupla que no exista en la relación referencial. Con una de estas restricciones que no se cumplan, la tupla no se puede insertar. La operación borrado o delete solo puede violar la integridad referencial en caso de que la tupla a eliminar esté referenciada por las claves foráneas o externas de otras tuplas de la base de datos. Para especificar un borrado o una condición en los atributos de la relación es la que selecciona la tupla o las tuplas que se van a eliminar. La operación update se emplea para cambiar los valores de uno o más atributos de una tupla de una relación. Para seleccionar la información a modificar es necesario indicar una condición en los atributos de la relación. La actualización de un atributo que no forma parte ni de una clave principal ni de una clave foránea o externa no suele presentar problemas a la hora de realizar la actualización. El sistema gestor solo tiene que verificar que el nuevo valor tenga el tipo de dato y dominio correcto. La modificación de una clave principal es una operación similar al borrado de una tupla y a la inserción de otra en su lugar, ya que esta clave principal se utiliza para identificar dicha tupla. Si una clave foránea o externa se modifica, la base de datos debe asegurarse de que el nuevo valor hace referencia a una tupla existente en la relación referenciada o es nulo. Hay otro concepto que debemos de tener en cuenta que es el de transacción, que una aplicación de base de datos ejecutándose suele ejecutar o realizar una serie de transacciones. Este proceso implica tanto la lectura desde una base de datos como realizar inserciones, borrado y actualizaciones en los valores de este. Es necesario dejar la base de datos en un estado coherente. Este estado debe de cumplir todas las restricciones mencionadas anteriormente.
Un lenguaje de consulta es un lenguaje en el que el usuario solicita información de la base de datos. Estos lenguajes suelen ser de un nivel superior que el de los lenguajes de programación a los que estamos acostumbrados. Los lenguajes de consulta se pueden clasificar como procedimentales o no procedimentales. En los lenguajes procedimentales, el usuario le da instrucciones al sistema para que lleve a cabo una serie de operaciones en la base de datos para calcular el resultado deseado. En los lenguajes no procedimentales, el usuario describe la información que desea sin dar un procedimiento concreto para obtener esa información. No dice cómo recuperarlo, solamente pide. Tenemos también los lenguajes puros. El álgebra relacional es un lenguaje puro procedimental. El cálculo relacional de tuplas y el de dominio son no procedimentales. Estos lenguajes de consulta son rígidos y formales y carecen del azúcar sintáctico de los lenguajes comerciales, pero ilustran las técnicas fundamentales para la extracción de datos de la base de datos. En la próxima unidad estaremos viendo estos lenguajes puros.